hoy se estrenó la segunda parte de IT en todos los cines del país. Ya la está rompiendo. Y la verdad es que no es una invención esta historia de este payaso asesino. Hace décadas que conocemos de esta historia. Es más, Stephen King no se habría basado en una ficción, sino todo lo contrario, en un hecho real. Hoy día, de la mano de Salfate, vamos a saber todos los entretelones y la historia de este payaso asesino, Salfate. Exactamente. Como a veces decíamos por acá, cuando la realidad supera la ficción, todos saben de que la gran segunda parte de este remake, ¿cierto?, de It, el payaso asesino, o Eso también, como se menciona, esta novela de uno de los más grandes escritores del cine de literatura de terror de todas maneras, como es Stephen King. Como bien decía Eva, estamos revisando imágenes de esta segunda parte que mezcla, tal como exige la novela original, el pasado y presente adulto de este grupo de perdedores, como se hace llamar, que son estos amigos, niños pueblerinos, que siendo muy pequeños tuvieron que enfrentar a un ser maligno que prácticamente termina traumándolos, y ellos, sin siquiera sospechar, va de nuevo en su búsqueda cuando ellos son personas grandes, con familias disruptivas y con la idea de que ellos regresan al pueblo natal para vengarse finalmente de todo ello en el colectivo. Además, súmale, como dice la historia, que en Derry, que es como se llama la ciudad ficticia donde ocurren los hechos que cuenta It, el payaso o este ente maligno aparece cada, no sé, son 28, 38 años, una vez más, para poder hacerse de los jóvenes, los cuerpos que estén por el lugar, para poder alimentar, y por eso dice que flotan, porque los tiene en el fondo todos flotando dentro de su propio imaginario. Entonces, esto es como, se enfrentan nuevamente a una fuerza maligna que regresa. Perfecto. Y eso es bastante importante porque es el meollo final de la historia. Sí. Yo la primera parte la vi, a título personal a mí no me gustó cinematográficamente hablando. Sí, pero... Era muy predecible, no me gustó. Ahora, la historia no dejó de fascinarme porque al final es una historia real de un vecino, que forma parte de una comunidad que se viste de payasos para reencantar a los niños y poder llegar hasta ellos y asesinarlos. Absolutamente, porque quizás Pennywise, el payaso de la película, es un referente icónico respecto a las películas de terror, pero la verdad es que la historia en la cual está basado es infinitamente peor. O sea, es de una brutalidad que incluso los intentos que se han hecho de llevar esto al cine, así como volverlo unas versiones ficcionadas del hecho real, han fracasado porque finalmente se dan cuenta que no pueden mostrar gráficamente la acumulación infinita de horrores de John Wayne Gacy, que es el nombre de la persona real detrás del payaso. Detrás del payaso, Pogo el payaso. Estamos viendo el rostro de uno de los asesinos pederastas más terribles que jamás ha conocido la historia dentro de los psicópatas asesinos en serie de Norteamérica, que entre el año 1972 y 1978 asesinó, abusó sexualmente y en su gran mayoría enterró en su propio sótano a más de 33 jóvenes y niños. 33. Y el traje de payaso era ni más ni menos que parte de su carnada para ser invitado a ciertos eventos y ver cómo funcionaba el hogar de estos pequeños, o sencillamente para que ellos se acercaran sin problema y sin miedo a él, que ahora no sé cómo lo hacían porque su expresión como payaso es tan terrorífica como de la película que se estrenó el día de hoy. Como todo buen... Ahí lo estamos viendo, la foto del payaso. Ese es su personaje de payaso, Pogo el payaso. Hay un detalle, la clave de muchos de los psicópatas y asesinos seriales que hay en la historia de Estados Unidos, tienen, como BTK, por ejemplo, mantienen dos líneas. Uno, que es la perversión, que es algo que comparten casi en su intimidad y que obviamente cuando comienzan los asesinatos la dejan salir a vista pública, pero sin embargo tienen que tener una fachada, tienen que tener un envoltorio que haga ver que todo está bien, que tú tienes una familia, tienes un trabajo, vives bien, saludas a tus vecinos todas las mañanas, particularmente eres servicial. De hecho, eres un buen vecino. Era muy buen vecino, era muy considerado en la comunidad. Claro, ahora, querible. Tengo una estrategia más macabra, en todo caso, disfrazarse de payaso, ¿no es cierto?, para ser como más amigable para la familia, para los niños. Es un león vestido de cordero, literalmente. Exactamente. O sea, un lobo, perdón. ¿Tiene alguna preferencia en edad o en sexo a la hora de atacar a los niños? Porque, por ejemplo, me imagino que a lo mejor si ya tenían 16, 17 años ya no era tan atractivo para él como un Buena niño de pregunta. 8, 9.
Entre 15 y 21 aproximadamente, sin embargo también estuvo con personas mucho más adultas, digamos, incluso con quien se inició en su primera relación homosexual, que hasta ahí, digamos, no hubiera habido ningún problema, pero finalmente después vino acompañado, y ya vamos a entender por qué, de que en realidad, curiosamente, él odiaba a los homosexuales, sí, pero es el único tipo de vínculo amoroso, íntimo, que él de alguna manera apetecía, siendo que odiaba a los homosexuales, y por otra parte también tenía una preferencia con una literatura extensa en su casa respecto a cómo amar, o en sociedades que en algún momento de distinta época amaron a niños pequeños. Entonces, wow, una cosa bien distorsionada. Sácame de una duda, ese patrón de tener relaciones homosexuales pero odiarlos a la misma vez es muy repetido en muchos psicópatas que hemos analizado acá, ¿cierto? Sí, claro. Es como una negación de lo que hacen. Exactamente, y traspasan sus propias culpas y las vergüencias porque tienen un envoltorio cultural que no les permite, digamos, llevar a cabo, asumirlo hidalgamente. Exactamente, claro. Comienzan nuevamente a convertir en víctimas o amantes. A lo mejor también puede haber un modo de operar que en el fondo con estas relaciones que al parecer no le hacen sentido, no le gustan, ¿no es cierto?, no se conectan emocionalmente. Puede haber algo de eso. Es que tiene que ver generalmente con los padres, de esa represión por ser homosexual desde muy chico, sentir el impulso, y finalmente la represión de tu padre o tu madre, depende del caso, es lo que te genera ese odio a algo que tú realmente deseas. Bueno, lo que tú planteas es verdad, y en este caso está identificado, es el padre. Nace en 1942 en Chicago, y la adolescencia, particularmente la niñez en realidad de John Wayne Gacy, es terrible. Tiene un padre alcohólico que los golpea a todos por igual. ¿Por qué? Porque les da, porque digamos, su frustración la reparte en cachetazos a su esposa, a la hermana de John Wayne Gacy particularmente, y también a él de niño. Que él, siendo muy sensible, la verdad es que en algún momento él tenía ciertas preferencias de hobby que no era común del resto de los niños, sobre todo en esa época, que ya comienzo a los años 40. Que tiene que ver con la jardinería y con la decoración de interiores, fíjate. Le gusta, le encuentra que las cosas se ven más bonitas cuando están ordenadas y todo lo demás. Y el papá, por supuesto, esto lo encontraba un horror, que quería que su hijo fuera feo, de hondo peludo, y se daba cuenta que tenía cierta sensibilidad. Muy femenino, lo encontraba delicado, y que, digamos, era muy afectado en cuanto a llorar por las películas y todo. Él decía, no, sabes que soy poco hombre, y tenía un particular gusto por pegarlo. Ahí tenemos un testimonio de la psiquiatra forense Helen Morrison, que hablaba finalmente cuál era el trato y la denostación del papá de John Wayne Gacy a él cuando era apenas un niño. Qué horror. It's just a constant stream of you wimp. You know, you're not going to be anything. You can't do this. What are you, one of the girls? Taunts from a father toward his son can be devastating. O sea, lo denostaba justamente haciéndole ver que era, según las palabras de la psicóloga, un blandengue, y que si quería ser como una niñita, justamente agarrándose de estos gustos que eran distintos. Exacto. Y que al papá le chocaban y lo hacían sentir casi que era una... Y castrador también, para un padre castrador. Exacto. Hay algo importante, dice, tú nunca llegarás a ser nadie. A ser nadie. Y esa frase es la que más lo marca, porque finalmente John Wayne logra en su vida, a lo que sería a nivel profesional, hacerse cargo como de una compraventa de autos. Ajá. Todo gracias a la familia de su mujer, porque él se casó con una mujer que y tuvo tenía familia. Una empresa. Que tenía una empresa y logró tener un muy buen puesto, una buena casa, etcétera. O sea, era muy marcador el hecho de que le dijeran que no iba a ser nadie, porque buscó, a pesar que iba en contra de su impulso, ser alguien. No, y desgraciadamente, además, en ser un asesino también logró, estamos hablando de él después de décadas, quiere decir que hasta en lo malo logró marcarse en el tiempo, siendo un asesino en serie muy connotado.